Bien, reitero las buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a lo que sería nuestra clase de hoy. En esta unidad número 3 vamos a estar hablando de los documentos legales exigidos por la SED. Y nosotros, como justamente estamos trabajando, ¿verdad?, con lo que sería el IRE simple y el IRE simple. Ayer ya vimos lo que es la boleta, ¿verdad?, del resimple, un modelo así básico que está justamente disponible en la página de la SED. Y el día de hoy vamos a hablar del documento justamente que sustenta las ventas que realizan aquellos contribuyentes que están inscritos en la modalidad del IRE simple. Ese documento justamente es la factura, ¿verdad? La factura es un documento tributario de compra y venta. ¿Por qué? Porque justamente para yo, persona normal, común y corriente, que por ahí no soy contribuyente, entonces cuando me entregan la factura original, yo entonces estoy constituyendo eso como el documento que avala la compra que yo hice. Y sin embargo, para la empresa que se dedica habitualmente a la compra y venta de algún tipo de producto o servicio, esa factura justamente es ese documento que registra la transacción comercial y establece un vínculo para con el cliente. Entonces, un documento de compra y venta. ¿Qué se requiere justamente si nosotros vamos a hablar para facturar, ¿verdad? Mejor dicho, para tener un talonario de factura, nosotros precisamos dos elementos básicos. Justamente es lo que sería el RUC y tener también un timbrado vigente. Tener RUC significaba justamente inscribirnos nosotros como contribuyentes en el registro único del comercio. Nosotros esa inscripción ya vimos justamente cómo realizar el día de ayer, ¿verdad? Y entonces, ya una vez estando inscriptos, nosotros ya podemos solicitar lo que sería entonces eh, el timbrado. Y el timbrado justamente vamos a ver enseguida de qué se trata y para qué sirve. Pero antes vamos a hablar de algo bastante interesante que tiene que ver un poco con las facturas. Las facturas tienen una numeración, ¿verdad?, que le identifica y por sobre todo unifica a cada comprobante. Esta factura tiene que contener siempre 13 dígitos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos 3 dígitos, 002. Tenemos otros 3 dígitos, 008. Y después tenemos 7 dígitos a continuación. Número 4578. El famoso 0 a la izquierda no cuenta, pero sí forma parte de esta numeración general. Y algunos de ustedes seguramente en algún momento se habrán preguntado qué significa esta serie de dígitos. Esta serie de dígitos representa o está compuesta justamente por tres elementos básicos: la sucursal, el número de caja y el número individual del comprobante. La primera serie de 3 dígitos que está a la izquierda de cada factura nos indica el número de sucursal de la cual nosotros estamos adquiriendo lo que estamos comprando. El segundo conjunto de números o la segunda serie de números justamente que nos dan ya después de lo que sería la sucursal hacen referencia al número de caja en la cual nosotros acudimos a pagar por lo que estamos comprando. Y el último o la última serie de dígitos, que ya son 7 números, nos indica el número individual del comprobante o de la factura que se nos está entregando. Esa sería la composición de esta serie de 13 dígitos y qué nos indican realmente estos números en esta disposición. Ahora, como ya les dije recién, vamos a hablar también de lo que es el timbrado. Y en este timbrado es importante que conozcamos que es una clave numérica de 8 dígitos emitido por la SED, ¿verdad? Esta clave emite la SED y se da por un sistema electrónico que justamente nos asigna ese número de timbrado que consta de 8 dígitos para poder habilitarnos a expedir documentos tributarios por un plazo establecido. Todos, o mejor dicho, todas las facturas deben de tener justamente un timbrado asignado, y esto justamente podemos solicitar en la imprenta cuando vamos a pedir un talonario de factura. Ahora,
¿Cuáles son esos documentos que podemos timbrar? En este caso, las facturas, que ya justamente estamos hablando, que tiene que tener un timbrado indefectiblemente para que realmente ese documento sea valedero y tenga justamente y se constituya por sobre todo en un sustento legal, tiene que tener un timbrado. También las notas de remisión que acompañan la factura para cuando se hace traslado de mercaderías. Las autofacturas que ya están también como las boletas de venta en proceso de anulación, porque las autofacturas antes se utilizaban para justificar gastos por compras hechas de personas que no tenían, o vamos a decirle, no estaban formalizadas y no podían expedir un documento que avale la venta de los productos que ellos están comercializando. El clásico ejemplo es el canillita, ¿verdad? Que la empresa suele dejar 2-3 periódicos al día por un total de 25.000 y la empresa necesitaba justamente documentar esa salida de dinero. Entonces, como el canillita no tenía factura, la empresa confeccionaba una autofactura y justificaba allí entonces con ese documento los 25.000 guaraníes por compra de periódicos de ese día. Pero se supone que desde el año pasado las personas como los canillitas ya están en el resimple y ya están emitiendo la boleta resimple, cosa que en nuestro país no es la realidad. Entonces, esta autofactura se sigue usando, pero en teoría ya no debería de existir. Bien, eso entre paréntesis. Siguiendo con los demás tipos de documentos que también pueden ser timbrados, los boletos de transporte que se entregan en las unidades de transporte público, los boletos de loterías, los sorteos, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se solicita justamente un documento timbrado? Como ya les hablé recién o como ya les comenté al respecto, hay que acercarse con el documento de identidad, si es una persona física, ¿verdad?, en una imprenta habilitada por la SED y debemos justamente solicitar la constancia de habilitación, porque no cualquier imprenta está habilitada para poder hacer este trabajo de impresión de talonarios de factura. Entonces tenemos que acudir a la imprenta, solicitar justamente la constancia de autorización de imprenta habilitada por la SED y allí solicitamos la cantidad de talonarios que querramos. Se pueden hacer talonarios duplicados, se pueden hacer talonarios en triplicado y también, si la necesidad y si la empresa quiere, talonarios en cuadriplicado. La mayoría de las imprentas trabajan con papel químico, algunos trabajan todavía con el carbónico, pero usualmente ya se hace lo que sería, ¿verdad?, el uso de papel químico para agilizar un poco lo que sería el proceso de confección de facturas. También en ciertos contribuyentes el proceso de timbrado se puede hacer de manera virtual, siempre y cuando tengas solamente la obligación de IVA o tengas solamente la obligación de IRP, se puede solicitar un timbrado virtual, ¿verdad?, en el cual los contribuyentes usan el software Tesaca para poder generar sus facturas, imprimirlas y entregarlas a sus clientes si es que lo requieren o si no tienen la opción de enviarlo por correo. Pero en el caso más común hay que acudir a una imprenta, se solicita y se manda a imprimir los talonarios que el contribuyente esté precisando. Ahora, el timbrado tiene sus plazos, ¿verdad? Y los plazos establecidos para otorgar los timbrados son de 12 meses, que sería un año, de 3 meses y de 0 meses. En el caso de que el contribuyente esté justamente al día con sus obligaciones ante la administración tributaria, entonces la SED va a otorgar un timbrado por 12 meses a ese contribuyente. Sin embargo, si el contribuyente tiene alguna omisión de presentación de alguna declaración jurada, está teniendo también una omisión de pago, tiene una deuda que por ahí ya está hace meses y no está pagando, entonces la SED le va a decir, sí, no hay ningún problema. Vos queréis un timbrado, súper bien, pero te voy a dar solamente el timbrado por 3 meses. Y si, pasados los 3 meses, querés de vuelta otro timbrado, y seguís debiendo, ya no voy a otorgarte ningún timbrado para que puedas solicitar talonarios en la imprenta. Entonces, yo
persona que estoy al día con la SED, perdón, me voy a solicitar en la imprenta un timbrado por algún tipo de documento que necesito imprimir, súper bien, me van a dar por 12 meses. Yo, persona que estoy debiendo en la SED por X motivo y necesito talonario, me van a dar, pero solamente por 3 meses. Y yo, persona que ya me dieron un timbrado por 3 meses con una deuda y después pasó los 3 meses y sigo debiendo, ya no me van a dar el timbrado. Por eso también existe el timbrado con plazo de 0 meses, que significa no existe timbrado. ¿Por qué? Porque en su momento ya se te asignó un timbrado por 3 meses a causa de una deuda y esa deuda sigue aún vigente porque no fue aún cancelada. Entonces, esos son los 3 tipos de plazos de los timbrados que tienen que tener en cuenta justamente por el tema de los compromisos, porque en base a eso es lo que ellos otorgan y establecen los plazos. Bien, y algo muy importante que hay que tener en cuenta, cómo justamente tenemos que nosotros expresar, ¿verdad?, lo que serían los precios en la factura. ¿Cómo expresar los precios de los productos facturados? El artículo 73 del decreto 1030 del año 2013 establece que todos los precios de bienes y servicios deberán incluir el valor del IVA. Yo no puedo irme a vamos a decirle, a la fotocopiadora y pedir una perforadora. Y le pregunto, ¿cuánto está? 20.000. Perfecto. Quiero una. Bueno, ¿me puedes hacer factura, por favor? 22.000 es el precio. No. El precio que se publicita, el precio que de por ahí se establece para el público, ya tiene que incluir el valor del IVA. Entonces yo en la factura, cuando yo estoy justamente detallando la cantidad, el producto, el precio, ya tiene que estar incluido con el valor del IVA. ¿Por qué? Porque justamente este artículo nos especifica que de esa manera tenemos que, como comerciantes, trabajar. Bien, eso en cuanto al tema de los precios. Y ahora vamos a pasar un poco a lo que sería, ¿verdad?, las tasas. En nuestro país, el IVA, justamente, ¿verdad?, que incluye los precios, tiene 3 tipos de tasas. En primer lugar, vamos a analizar lo que es al revés. Vamos a irnos a la parte exenta, aquí abajo. La parte que dice exenta hace alusión a aquellos productos que no tienen IVA incluido justamente. ¿Por qué? Porque pagan otro tipo de impuestos. Esos productos se constituyen en combustible, en gas en estado natural y alcohol carburante, que es utilizado también por algunas empresas o ciertos tipos de vehículos. Esos productos que acabo de mencionar no pagan IVA. Sin embargo, todos los productos farmacéuticos, el pago de alquiler para uso de vivienda y productos de canasta básica familiar están grabados a una tasa del 5% de IVA. Y para todos los demás casos, para todos los demás productos o servicios, se establece una tasa de IVA correspondiente al 10%. Esa es justamente la clasificación referente a lo que es lo del IVA. Y en este caso en particular me gustaría ver lo que sería el tema del cálculo del IVA. En esta parte, como tenemos 2 tipos de precios que sí incluyen IVA, productos o servicios a tasa 10 y productos o servicios a tasa 5, tenemos que hacer consideración justamente que aquí, si nosotros tenemos un producto X, suponiendo, ¿verdad?, que yo voy a adquirir un teclado para mi computadora que está a 110.000 guaraníes. Entonces, si yo tengo ese monto de 110.000 guaraníes, yo lo que puedo hacer es, como yo ya sé que es un producto que graba tasa 10, por esta clasificación yo me pongo a mirar aquí, bueno, y no cabe en lo que es exenta. Teclado tampoco va a caber acá al 5, entonces es un producto que graba tasa 10%. Y si yo quiero saber cuánto es el IVA que corresponde a ese teclado, entonces yo lo que tengo que hacer es dividir el monto de 110.000 entre el número 11. Y me sale que el IVA es de 10.000 guaraníes. Entonces yo estoy pagando 10.000 guaraníes de IVA
de ese precio de 110.000. 100.000 vale, ¿verdad?, lo que es el producto en sí, y 10.000 es el agregado del IVA. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que yo estoy comprando lo que sería, ¿verdad?, un litro de leche? Leche, si yo me fijo aquí, es un producto de la canasta básica familiar, entonces estaría grabando tasa del IVA del 5%. Y digo, la leche está a 4.200, entonces, ¿qué yo hago para saber el IVA? Y bueno, divido ese monto entre el número 21 y me resulta que el IVA justamente a pagar es de 200 guaraníes, o el IVA que estoy pagando, mejor dicho, es de 200 guaraníes, y que corresponde al monto que se le agrega a lo que sería el valor original, y que yo, consumidor final, termino abonando, ¿verdad?, por ese producto que estoy adquiriendo. Eso en cuanto a la explicación genérica en la clase de hoy, por lo que es el tema este del IVA, los precios, la factura, ¿verdad?, que tenemos que incluir todos estos precios con el IVA y cómo discriminar. Está previsto justamente ver otros videos explicativos donde se detalla un poco mejor esto de cómo dividir, cómo quitar, cómo justamente ir viendo cómo confeccionar una factura. Entonces, espero que les haya sido útil esta explicación.